¿Qué tal? Está silenciada, me parece, ¿no? Buenas noches, ¿me escucha? Ahora sí, sí, sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, padre. Bien, gracias, pues. Sí. ¿De dónde nos habla? De México. De México. Sí. ¿En qué la puedo ayudar hoy? ¿Perdón? ¿En qué la puedo ayudar? Sí. Tengo dos preguntas, padre. No sé si podrá hacerle las dos. Creo que solo una. Espero, ya había conectado antes, me había conectado antes para preguntarle. eh, es que me surgen dudas que son un poco incómodas. Espero no ofender a nadie. Soy católica, padre, católica que ama la iglesia. Pero simplemente a veces tengo dudas y me gusta preguntar. No quiero desafiar, no quiero retar, no quiero ofender o acusar, solamente tengo dudas. Sí, Bueno, sí, ahora. mi primera pregunta, padre, yo creo que usted sabe un poco de la situación de la guerra cristera acá en México. Sí, algo sé, sé. Un poco sí, más o menos sí tiene este, Sí, sí, algo sé. nociones, ¿no? Alguna idea tengo, sí. Para no hacer larga mi participación, voy a hacerle la pregunta. Si usted considera que necesita yo ampliar, pues me dice. Mi pregunta es la siguiente, padre. El conflicto con el gobierno llegó a su fin cuando las autoridades eclesiásticas hicieron algún tipo de eh, eh, una conversación, yo creo, tengo entendido, con las autoridades civiles y se llegó a un acuerdo y se dio por terminado el conflicto, se pudieron abrir las iglesias y todo regresó a la normalidad. Sin embargo, hubo un grupo de personas, algunos cristeros, que no dejaron las armas, que quisieron continuar en la lucha. Eh, y a estas personas, por lo que yo tengo entendido, puedo estar mal, muchas de ellas fueron asesinadas por el gobierno, ¿no? Bueno, mi pregunta es, padre, estas personas que continuaron en la lucha, ¿cómo cree usted que sean vistas a los ojos de Dios? ¿Estaban haciendo mal por continuar en la lucha? Le Debieron respondo. haber Sí, sí. parado. ¿Sí me explico? Le respondo. La voy a silenciar porque hay mucho ruido. La silencio y le respondo. Mire, lo que pasa es que en realidad no se llegó a un verdadero acuerdo. Ese acuerdo fue una farsa, el acuerdo que se llegó con el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno nunca quitó de la Constitución, porque justamente ahí fue el gran error político de la Iglesia Católica, ¿no? Que justamente fue un error político y esto lo reconocen grandes estadistas, ¿no? Y grandes historiadores. La Iglesia Católica no tendría que haber aceptado ese arreglo porque ellos nunca se comprometían a quitar de la Constitución la prohibición de la Iglesia como institución no querida por el gobierno, porque justamente la Iglesia Católica fue prohibida por el gobierno. Entonces, es como que de alguna manera, por decirlo así, el gobierno decía, está bien, si ustedes entregan las armas, nosotros les prometemos que van a poder ser libres. Pero en realidad, primero que después de la guerra, cuando se entregó las armas, a los cristeros, que eran las cabezas, que eran justamente las cabezas de los grupos, los fueron matando poco a poco, o sea, fueron empezando a matar, a cazarlos directamente, poco a poco. Y después, en realidad, la educación religiosa se recontra reservó a la sacristía, porque se la corrió de todos los ambientes públicos, la corrió de las universidades y de todos los lugares así. Prácticamente estaba reservada solamente a la sacristía e inclusive los mismos sacerdotes no podían salir con el cuello, o sea, digamos, con el clergy, ¿no? No podían mostrarse como sacerdotes al punto tal que muchos sacerdotes mexicanos que uno encuentra en Roma o en otras partes del mundo, hoy en día que tienen la libertad, no tienen, por ejemplo, la costumbre de usar el alzacuellos, ¿no? O no tienen la costumbre de usar la sotana. Entonces, los que continuaron con la guerra, en realidad, que ahí está el punto, ellos tenían muchísimo
temor a que el gobierno volviese a reprimir a la población, porque en realidad lo que sucedió fue que el gobierno jamás se comprometió a respetar la libertad religiosa en México. Recién cuando cayó el gobierno, esa, digamos, esa dinastía, recién ahí la iglesia recuperó la libertad, pero hasta donde yo tengo entendido, y esto acá sí que estoy hablando por lo que escuché, no por lo que leí, entonces ahí Arte Otomi y los mexicanos me pueden corregir, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, inclusive hoy mismo ese artículo de la Constitución no se ha quitado, ¿no? Entonces, como que esas personas que siguieron luchando, primero que habían visto la cantidad de torturas que el gobierno había hecho a la gente que iba a misa, a la gente que se confesaba, habían visto las matanzas, habían visto la cierre de iglesias. Entonces lo que ellos dijeron es el gobierno todavía nos va a seguir persiguiendo, entonces tenemos que seguir luchando. Entonces directamente tomaron una decisión de tomar las armas para defender a la población católica del gobierno masón, el gobierno anticatólico, ¿no? Y bueno, fue una decisión que ellos tomaron, digamos, ¿no? Una decisión concreta. Lo que usted me pregunta, delante de Dios, ¿cómo se ve todo eso? Yo lo que le diría es, no se puede matar a nadie injustamente, pero tenemos derecho a la defensa de nuestra vida, tenemos derecho a la defensa de nuestra familia y tenemos derecho a la defensa de nuestra iglesia. Entonces, realmente si estas personas en conciencia lo hicieron para defender la iglesia, hicieron bien, digamos, ¿no? Ahora, pueden haber actuado mal por haber sido imprudentes, porque también cuando uno toma las armas, uno tiene que tener primero la certeza de que se está defendiendo, que uno no está, digamos, matando gente inocente, sino que uno se está defendiendo contra un injusto agresor, ¿no? Ante todo eso. Y después se tiene que tener la certeza de poder ganar la guerra. Y bueno, al menos esta segunda cosa no estaba después de que los cristeros entregaron las armas. Lo que yo le puedo decir es que realmente el gobierno fue el que provocó toda esa situación, ¿no? No vamos a decir que los cristeros fueron perfectos, porque también los cristeros cometieron algunos errores y también mataron gente inocente, algunos de ellos, pero en general, la gran mayoría de ellos, México es católico, gracias a Dios, y gracias a que hubo hombres que realmente defendieron su fe, ¿no? Y obviamente gracias a Dios, pero es un poco así la cosa. Entonces, en conclusión, podría, a ver si entendí, podríamos, porque el punto de mi pregunta es acerca de ellos, de los cristeros que continuaron. Entonces, podríamos decir que cómo quedaron ellos a los ojos de Dios es algo que no podemos saber porque dependía de, si estaban siendo, actuando de forma correcta en su conciencia. ¿Entendí bien? Más o menos, o sea, hay normas objetivas, no se reduce todo a la conciencia, ¿no? Hay normas objetivas. Lo que era concreto era que el gobierno estaba masacrando a todos aquellos que, porque realmente hubo muchos muertos y hubo mucha persecución, ¿no? Murieron gentes como por ejemplo el beato Miguel Agustín Pro, que fue un sacerdote que casualmente buscaba en secreto dar los sacramentos, ¿no? Hubo muchos sacerdotes mártires, monjas mártires. Había una persecución real, ¿no? Entonces, cuando hay una persecución real, la regla dice que es lícito, y esto lo dice Santo Tomás de Aquino en el gobierno de los príncipes, ¿no? Es lícito resistir al tirano con las armas cuando se cumplen ciertas condiciones, cuando se agotaron todos los medios diplomáticos. Y justamente con el gobierno primero se habían intentado los modos diplomáticos, pero el gobierno seguía reprimiendo. Y después acá estaba el asunto de que, por otra parte, habían llegado a un acuerdo, sí, pero era un acuerdo donde en realidad la Iglesia nunca le exigió al gobierno quitar de la Constitución, que eso mismo los jefes cristeros lo dijeron, que cuando ellos entregaban las armas, los iban a matar. Y ellos dijeron, nos van a matar, pero vamos a obedecerle a la iglesia. Ellos actuaron en conciencia. Sin embargo, si ellos hubiesen decidido no aceptar los términos del gobierno, tenían razón.
porque en realidad no había ninguna garantía de que el gobierno iba a dejar de perseguir a la iglesia, ¿no? Entonces, yo no estoy en el lugar de Dios para decir, bueno, en realidad ellos actuaron bien o actuaron mal. Lo que sí puedo decir es la legítima defensa contra un gobierno autoritario es legítima cuando se cumplen ciertas condiciones y sobre todo cuando hay peligro serio de la pérdida de la fe de un pueblo. Por ejemplo, cuando se quiere masacrar a los católicos, como era el caso, ni se quiere extirpar a la Iglesia Católica por completo. Estos hombres que estaban combatiendo entendieron que esa era la situación. Entonces, desde el punto de vista de la defensa personal, ellos no querían matar gente, ellos querían defenderse. Eso es lo que querían hacer, ¿no? Ahora, después hay un montón de circunstancias que, digamos, en la guerra suceden, que no todo es lícito, ¿no? No todo está bien. Por ejemplo, en la guerra nunca es justificable la violación de mujeres o la violación de niños o el exterminio de gente inocente, por ejemplo. Eso nunca es algo lícito, ¿no? Pero dentro de lo que es lícito, que es la defensa, bueno, estos cristeros entendieron que todavía se tenían que defender porque era evidente que el gobierno no pensaba respetar las reglas, los pensaba cazar y de hecho los cazó a las cabezas de los cristeros, ¿no? Entonces, delante de Dios, la respuesta sería esta: si actuaron en defensa propia, no son juzgados, sino que todo lo contrario. Lo que hicieron fue defender la fe del pueblo mexicano. Si mataron gente inocente, bueno, Dios eso no lo aprueba, obviamente, ¿no? Eso no lo aprueba. Todo lo demás habría que estudiar cada circunstancia concreta, ¿no? O sea, hay un montón de circunstancias en una guerra. Bien. Tengo otra duda, padre, pero voy a entrar a misa, entonces me conectaría en otra ocasión. Bueno, siempre bienvenida, Gracias. Silvia, y que Dios la bendiga, ¿eh? Gracias, padre. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.